Muy bien, que el Señor nos siga bendiciendo. Le voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro segundo de Juan. Segunda de Juan, o segunda Juan, tiene solamente un capítulo, y en esta oportunidad desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 voy a dar lectura esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, aquí delante de su presencia estamos. Usted ha aparejado una mesa una vez más en este lugar para que los que nos hemos dado cita a esta reunión podamos empezar a alimentar nuestro ser interior a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la mesa aparejada en este lugar. Gracias por estar sentado, Señor, a tu mesa preciosa que va a traer los mejores manjares que necesita nuestro ser interior. Muchas gracias, Señor. Que su bendición repose sobre todos los presentes, la iglesia, los niños, las profesoras, los hermanos en servicio. Todos recibamos de la gracia impartida sobre nuestros corazones en este momento donde nos preparamos para recibir la enseñanza de su palabra. Muchas gracias, Señor, su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asientito. Tenemos la oportunidad, hermanos, de entrar a una nueva enseñanza de la palabra del Señor, en este caso un nuevo libro de la Escritura, y que corresponde también a esta preciosa Escritura inspirada por el Espíritu Santo que escribió el gran apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan es el autor de 5 libros de la Biblia: el Evangelio de Juan, Primera, Segunda, Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y fue uno de los apóstoles del Señor que más tiempo tuvo también en el ejercicio del ministerio apostólico. Y aún en su edad avanzada, él vivió
en esta gracia de poder escribir estas enseñanzas tan extraordinarias y que ha significado en esta oportunidad, la vez pasada, el libro Primera de Juan, ahora Segunda y luego Tercera, que en este caso son libros pequeñísimos de la Escritura, en el original aproximadamente 200 palabras. El libro de Segunda de Juan, de Tercera de Juan, y luego el último, también Judas, un poquito más, pero aproximadamente 200. Y vamos a avanzar muy rápido, nos vamos a ir, ¿no es cierto?, como un tobogán. Muy probable que estemos tal vez solamente 2 domingos en este libro completo de la Escritura, y luego de la misma forma en Tercera de Juan. Pero a pesar de ser corta, la enseñanza no quiere decir que no sea relevante, que no sea importante. Porque si el Espíritu Santo permitió dejar esta Escritura es porque hay algo bueno para nosotros. Y el tenor, la dirección de Juan en la Escritura, habitualmente tiene una misma dirección. Y especialmente en este libro de Segunda de Juan, una vez más, quiere proteger a la iglesia de los ataques de los enemigos. Si ustedes recordarán un poquito de lo que hablamos en Primera de Juan, nos encontramos de falsos maestros, falsos enseñadores de la palabra del Señor que al final salieron de la iglesia. ¿Ah? Porque si ellos hubiesen, dice la Escritura, ellos hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero cuando la gente no es del Señor, no permanece dentro de la fe. Y ahora, en esta oportunidad, el apóstol Juan nuevamente va a traer una advertencia a los receptores de esta carta, porque esto no solamente habían salido de la iglesia, ahora se estaban dando como evangelistas itinerantes, estos falsos maestros. Y como consecuencia, estaban aprovechándose de la hospitalidad de los hermanos. Y por eso la próxima semana vamos a tener algunas escrituras. Por ejemplo, en el versículo 10, donde nos va a recordar que si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, esta gente, no sé qué expresión se puede ocupar, pero eran tremendamente impertinentes. Simplemente ya aprovechándose de la hospitalidad de los hermanos, porque los hermanos eran generosos, eran dadivosos. Y sin embargo, ellos traían esta doctrina diferente para tratar de denotar especialmente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tenor de la carta de Segunda de Juan va en la misma línea de Primera de Juan, y es justamente que el apóstol va a escribir para contrarrestar el avance de estos falsos maestros, falsos hermanos, que querían de alguna manera menoscabar la iglesia del Señor. Entonces, vamos a ir, hermanos, al versículo 1, donde dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, lo primero, hermano, que aparece acá en el texto bíblico es la identificación del remitente. Y se identifica como el anciano. El anciano. Ahora, la palabra anciano no describía simplemente lo que era la edad. En aquel tiempo ya una persona de 50 años, de 55, 56, se le catalogaba, ¿no es cierto?, como anciano.
Hoy día cuando vemos que una persona tiene 60, 65, 70, decimos, uy, qué joven. Pero en la medida que van pasando los años, uno siempre encuentra jóvenes a esa edad. Bien, en aquel tiempo no, un anciano ya era una persona de 50 años, era un anciano establecido, y si tenía 56 años ya estaba en la senectud. Sin embargo, aquí el apóstol, aunque él era anciano en la edad, es muy probable que él haya estado bordeando más de los 80, cercano a los 90. La gracia del Señor lo alcanzó hasta los últimos días de su vida para ser un protagonista también como un siervo del Señor. En la edad no era lo que lo estaba identificando, sino la posición oficial, la autoridad, ¿no es cierto?, que él tenía y que se le daban a los líderes de la iglesia. De seguro, los que recibieron esta carta entendían con claridad total quién era el anciano, en este caso el apóstol Juan, pero por algún motivo que no nos dice la Escritura, tal vez para resguardarse él y resguardar la iglesia a quien escribía. Recordemos que aquel tiempo ya la persecución estaba sobre el pueblo del Señor. Simplemente él se identifica como el anciano. Entonces el título de un líder de la iglesia. Y así como quedamos un poquito en la incertidumbre, pero ya lo identificamos, quién es el anciano, a los que le envía la carta, le dice y lo direcciona a la señora elegida y a sus hijos. Y aquí entramos en otro problema. A la señora elegida y a sus hijos. Entonces, rápidamente nosotros, al estar leyendo la Escritura, nosotros hacemos interpretaciones de la palabra del Señor. Y si dice a la señora elegida y a sus hijos, rápidamente nosotros entendemos que es una hermana de una congregación, y también los hijos, que a ellos el apóstol le está dirigiendo la carta. O sea, no la mayoría, buena cantidad de intérpretes de la Escritura lo dejan ver de esta manera. El apóstol coloca su enfoque en una hermana de la congregación y también los hijos que pertenecen a esa familia. Ahora, esa sería la interpretación totalmente literal del texto, que el apóstol, el anciano, está dirigiendo la epístola a una cristiana que muchos identifican con dos nombres, Quiria o Electa. Quiria o Electa, o Quiria Electa, así como Jorge Luis. Jorge Luis, ¿sí? Algunos no saben. Bueno, aquí sería Quiria Electa, o Quiria o Electa. Sin embargo, hay un pequeño problema, pero no un problema que tenga la Biblia, sino que en esta misma carta, en el versículo 13, que sería el versículo final, dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Y en el primer verso que estamos ahora dice: a la señora elegida. O sea que aparece una hermana de la elegida, de la Quiria, de la Electa, abajo, o sea, el mismo nombre. Y eso era imposible, que una hermana de la hermana tuviese el mismo nombre. Entonces ahí hay un pequeño problemita, como también en la manera que él se dirige, especialmente en el versículo 5, que lo vamos a ver en un ratito más, que no correspondería a estarse dirigiendo a una persona en particular. Entonces, la mejor, podría ser, hermanos, la mejor interpretación de la Escritura es que se está refiriendo de manera metafórica, simbólica, para referirse a una iglesia,
y a los miembros de esa iglesia en particular. No a los que le escribió Primera de Juan, sino a otra iglesia, especialmente en la localidad de Éfeso. Entonces, el texto bíblico se nota mejor, la enseñanza avanza mucho mejor, pensando que también, y justamente por el tema de persecución que había en aquel momento, él hablaba de la señora elegida y sus hijos, pero específicamente estaba dirigiéndose a una iglesia en particular y los hermanos que componían aquella iglesia. De hecho, muchas traducciones, ustedes de seguro tienen ahí diferentes traducciones de la Escritura, simplemente dicen así: el anciano, a la iglesia y elegida y a los hermanos. Muchas revisiones y traducciones lo interpretan rápidamente de esa manera, pero esto no trae ninguna confusión a la Escritura, ni a la enseñanza, ni hay contrariedad, que alguien diga, uy, la palabra está, ¿no es cierto?, aquí hay falla en la Escritura, de ninguna manera. Es que nosotros tenemos que lograr interpretar lo que los hermanos del primer siglo entendieron a cabalidad. Y como nosotros estamos distantes a más de 2000 años, tenemos que hacer ciertas interpretaciones, pero que nada, ¿no es cierto?, difieren de lo doctrinal, que es lo más importante. Entonces, que el Señor nos siga bendiciendo. Entonces, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, basándonos en esta interpretación, que él se está dirigiendo a una iglesia en particular, y a los hermanos de esa congregación, dice el apóstol, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A quienes yo amo en la verdad. O sea, de los hijos, de los hermanos de esa iglesia, el apóstol dice que él los ama. Los ama. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también los hermanos de la congregación. También tienen una actitud de amor fraternal entre ellos. Y la razón es bastante simple, si uno quisiera decirlo de esta manera, porque dice, a quienes yo amo en la verdad. También unas mejores traducciones hablan, yo amo en verdad, porque estamos dentro de la verdad. Y como consecuencia de estar dentro de la verdad, se provoca dentro de nuestras vidas un amor entrañable, un amor profundo, un amor recíproco entre los miembros de la congregación. Ahora nos falta identificar la verdad. Porque si estamos dentro de la verdad y estar en la verdad provoca un amor entrañable, un amor sin límite, un amor que hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Cómo se llama ese amor especial, hermano? Un amor ágape. Es porque el apóstol Juan estaba en la verdad y los hermanos a quien se dirige la carta también estaban en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, toda la iglesia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la verdad, hermano. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo y la verdad es su palabra. Dos elementos cruciales, importantísimos, que se dejan ver en la Escritura. Por lo tanto, aquí está esta primera parte. Entonces, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, una de las características de quienes decimos que Jesucristo es nuestro Señor es que nosotros estamos en la verdad de Él. Y si estamos en la verdad de Él, como consecuencia, hermano, el mismo amor que Dios derramó sobre nosotros a favor de nuestras vidas,
ahora se expande a través de nosotros por nuestros hermanos. ¿Ah? Debería ser de esa manera. Si estamos en la verdad, porque el apóstol no tiene ningún problema de decirlo de esta manera. Entonces, el estilo de vida es el mismo estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos amó primero, hermano. ¿Ah? Y se entregó por nosotros, dice la Escritura. Ahora, el versículo 2 nos reitera lo que acabo de decir. La causa de este amor grande y común es, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. La verdad, hermano, se ha implantado dentro de nuestras vidas, permanece en la presencia de Cristo en nuestros corazones, es lo que nos permite tener este amor profundo, este amor diferente a los amores naturales de esta vida presente con el resto de la familia de la fe. A causa, entonces dice, el 1, a quienes yo amo en la verdad y también ellos, ¿no es cierto? Y ese amor es, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Ah? Cristo en nosotros, hermano. La expresión en es dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Desde el momento que Cristo ha venido a nuestros corazones, Él hizo residencia en nuestras vidas. Él lo ha hecho morar dentro de nosotros. Cristo vive en nosotros, hermano. Él debería estar ocupando el primado, todo nuestro corazón. Pero de pronto nosotros empezamos a correr la presencia total del Señor y podríamos dejarlo relegado. Y es ahí cuando nuestra vida cristiana empieza a dictar de lo que el Señor desea de nosotros. El deseo de Dios, y debe ser nuestro deseo, que Cristo esté en pleno en nosotros, hermano. A totalidad, a cabalidad, viviendo en todo nuestro corazón, en todo nuestro ser. Entonces dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Viene esta permanencia desde que hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y que estará un ratito con nosotros. Estará un ratito con nosotros porque se va a aburrir de nosotros. Bueno, muchas veces cansamos al Señor. Que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántas veces le hemos cansado a Él? Pero Él sigue permaneciendo. Pues. Sigue permaneciendo. Y dice, esa presencia está en nosotros y estará para siempre con nosotros. Estoy triste, hermano. Triste el camino que llevo. De pronto, hermano, le seguimos el juego a Satanás. Y estamos solos y queremos sentirnos de pronto hasta mal con nosotros mismos. Pero bastaría reconocer o darnos cuenta que un día, ¿no es cierto?, Cristo se implantó en nuestros corazones y que no solamente vive en nosotros y estará, o sea, nos asegura un futuro glorioso, hermano. Un futuro glorioso y estará para siempre con nosotros. ¿Está convencido, hermano? ¿Sí? Ya, digámoslo juntos. Y estará para siempre con nosotros. Para siempre con nosotros. Gloria a Dios. Yo me convenzo cuando le pongo ahí un poquito. ¿Ah? Entonces, si usted no se convence con lo que dice, trate de convencerse y estará para siempre con nosotros. Esa es la promesa del Señor. No dejaré huérfano, vendré a vosotros y estaré para siempre con ustedes
hasta cuando el mundo deje de ser. Y después que el mundo deje de ser, hermano, se hará la realidad de la presencia total de nuestro Señor en nosotros, en la eternidad sin fin. Pero ya ahora tenemos asegurada su presencia para siempre con nosotros. Ahora dice el versículo número 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora no es un deseo que aquí el apóstol lo expresa cuando leemos esta revisión, es como un deseo, pero en el original es una afirmación llena de confianza, una afirmación. El texto bíblico no es un deseo. Que el apóstol Juan le diga a los hermanos, sea con vosotros, yo deseo con ustedes gracia, misericordia y paz. Sino es una afirmación llena de confianza que implica será con nosotros o es con nosotros la siguiente realidad de los creyentes. ¿Qué realidad? Será con nosotros la gracia, la misericordia y la paz. Diga conmigo, será con nosotros, la gracia, la misericordia y la paz. Bendito sea el Señor. O sea, Cristo en nosotros y a la vez las virtudes del Señor serán en nosotros, dentro de nosotros. Será con nosotros la gracia, la misericordia y la paz. Ahora, la gracia. La primera seguridad que tenemos nosotros los creyentes, la gracia, estará siempre con el creyente. La gracia, el favor inmerecido de Dios que viene a nuestras vidas por su pura misericordia. Porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, y Él, hermanos amados, solamente por su gracia vino y envió a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, por su gracia, por su favor, hermanos. La gracia de Dios no solamente se materializa ideando un plan de salvación para el perdido, sino que la gracia del Señor, de Dios en amor, tiene un descenso, desciende de los cielos. No se quedó allá arriba el favor de Dios para su criatura, sino que la gracia del Señor descendió a la tierra hacia los mortales para traer salvación. Mire lo que dice el texto bíblico de justamente el apóstol Juan, del Evangelio de Juan, de Juan capítulo 1, el Evangelio, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está la gracia de Dios, ¿no es cierto?, mandando a su Hijo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo venía lleno completo, hermano, de gracia y de verdad. Por lo tanto, la gracia no se quedó ahí arriba y diciendo os quiero, os amo, en fin, todo lo que eso implica, sino que Dios hizo descender su gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana,
todo es sustentado por la gracia del Señor. Nada es en nuestra fuerza, hermano. Siempre es el favor, la misericordia, todo lo que nosotros hagamos dentro del ejercicio de la fe, tenemos que reconocer que es por la pura gracia del Señor. Si usted tiene dones, si usted tiene talento, si estamos acá reunidos en esta hora, es por la pura gracia del Señor. Y el apóstol Pablo lo reconoció en 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, usted no es lo que es, por ejemplo, un embajador de nuestro Señor Jesucristo, porque usted es una persona, ¿no es cierto?, de tremenda educación. O sencillo tal vez, pero que una buena persona en la sociedad. No, hermano, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y el apóstol lo reconoce, el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Hermano, todo lo que nosotros hacemos en esta vida presente y aún dentro de la fe es sustentado por el poder y la gracia de nuestro Señor. Y como dice acá el texto bíblico, que esta gracia, ¿cuándo va a estar con nosotros? Siempre. Siempre vamos a tener, hermano, la gracia del Señor para hacer las cosas. Ahora, diferente que no las queramos hacer, hermano. Porque ahí estamos dando cruces contra el aguijón. Y es re fácil, hermano, irse contra Dios. Pero cuando creemos en Dios, creemos en su palabra, no es difícil porque es la gracia de Dios que nos empieza a empujar, que nos empieza a mover para hacer las cosas. Y por eso siempre estamos tratando de motivar a los hermanos, de empujar a los hermanos a correr una milla más dentro de la fe, hermanos. No quedarse atrasito porque no tengo fuerza, no tengo ánimo, es que este es mi día, es que no tengo que dejar tiempo para mí. Oye, hermano, sí, en tu fuerza, estás preocupado por todas tus cosas, pero el Señor te manda que le amas, que le ames y que le sirva. Y para eso tienes que ser un poquito más osado, porque el Señor ha derramado sobre vuestra vida la gracia, el poder, lo que te catapulta para hacer las cosas que Él requiere, pues, hermano. Insisto, muchas veces no las hacemos, no porque no tengamos fuerza, sino porque simplemente estamos contrariando a Dios. Él tenga misericordia en nuestras vidas. Y yo estuve desafiando y les contaba también a mis hermanos el jueves en la reunión que yo estuve desafiando a mis hermanos del discipulado el día miércoles a avanzar un poquito más en el sentido de congregarse, hermano, porque nos tocó la lección de la iglesia. Y no de pronto ser tan mezquino en el servicio al Señor. Porque la iglesia primitiva, sepamos cada uno de nosotros que no se reunían dos reuniones generales, hermano, como lo hace la iglesia cristiana vida. Se reunían todos los días de la semana, hermano. Y muchas veces nosotros nos restamos porque la vida es tan ocupada, pero yo conocí miles de hermanos muy ocupados y todos los días los vi en la casa del Señor, hermano. Que eran ellos su capacidad o porque ellos todos eran jubilados, porque no tenían trabajo. No, hermano. Era como dice acá la Escritura, la gracia de Dios, hermano. ¿Quiere conocer la gracia del Señor? Ejercitémonos en la fe, hermano. Partamos ejercitándonos un poquito más en la fe. Mire que Satanás, el diablo, de pronto cuando nos ve sin ejercicio en la fe, hermano, nos provoca tremendas derrotas. Entonces necesitamos ejercitarnos. ¿Cuánto le gustan los ejercicios? Y la persona dice, uy, me subió la... ¿Cuánto sube
No es la melatonina, esa sube en la noche. ¿Qué es lo que sube cuando se hacen ejercicio? ¿El cortisol? Ah, sí, eso. Baja el cortisol. ¿Qué es lo que sube entonces? Uy, que estamos malos, hermano. La felicidad, la gente se siente feliz y cuando hace ejercicio y nos sentimos felices. En el ejercicio de la fe, hermano, eso se va a amplificar, va a ser algo pero precioso y extraordinario y va a ser impulsado por la gracia del Señor, pero no solamente se queda en la gracia, que la gracia estará continuamente con nosotros, sino también estará continuamente con nosotros la misericordia. Amén. La misericordia. O sea, la manifestación del corazón de Dios atendiendo las miserias de sus criaturas, hermano. ¿Tenemos miseria en esta vida? Ah, pastor, yo no soy miserable. La vida, por la imputación del pecado, trae miseria a nuestras vidas. Trae problemas. De pronto los hermanos preocupados porque tienen una situación extrema de lo que le está pasando y de lo que no está pasando. Hermanos, la vida trae miserias. Sin embargo, nuestras miserias son pasadas en el corazón amoroso del Señor. Son atendidas en el corazón precioso del Señor, donde se provoca su misericordia, hermano. Su misericordia, hermano, dice la Escritura, que se renuevan cada día en nosotros. Cuando Él ve nuestras cuitas, nuestras aflicciones, nuestras miserias, el Señor las toma y las pasa por su corazón y se provoca su misericordia. Bendito sea Dios para siempre. Qué tremendo, hermanos. Qué maravilla es el Señor. Qué tremendo. Entonces, ¿cuándo va a estar la misericordia del Señor? Siempre. Y luego dice, y nos presenta el tercer elemento, que es la presencia de la paz. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Y paz. Necesitamos paz en medio de nuestros conflictos internos y externos, por supuesto. Por supuesto. Y dice la Escritura que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. O sea, hermanos amados en el Señor, aquí está una condición de favor de Dios a nosotros, que de pronto los problemas están por fuera, nos están agobiando, nos están molestando a diestra, a siniestra, por delante y por detrás. Sin embargo, la paz del Señor está dentro de nosotros. La paz del Señor está dentro de nosotros. Y ahí, hermanos, cuando veía este texto, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, me acordé de un poema precioso, hermanos, que algunos himnólogos también lo transformaron en una alabanza muy antigua, y que hablaba: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser, es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Y ahí venía el coro que dice: paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da,
yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Ah? De alguna manera, el hipnólogo aquí o el poeta trató de que nosotros entendiésemos esto de la paz, hermano. En el fondo de mi alma, en lo más profundo de nuestra alma, se anida por la gracia del Señor la paz del Señor en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad y de la enfermedad, porque el Señor viene con esta bendición para los suyos. Gloria a Dios. Y la esperanza, hermano. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, hermano, acá sea con vosotros. Ya hemos dicho que esto no es un buen sentimiento, sino que será con nosotros. Diga, será con nosotros, la gracia, la misericordia y la paz. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen estas gracias tan preciosas hacia nuestras vidas? Dice el texto bíblico, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Hijo del Padre. Recuerde el contexto. El contexto, estos falsos maestros, falsos predicadores, y que en esta carta se van a tratar de ir a alojar a la casa de los hermanos. Si esta gente es patúa, pues. Se van a ir a alojar, hermano. Bueno, y ahí el apóstol le dice, ciérrale la puerta, no le digáis bienvenido, sácalo de ahí, de la casa, si estos llegaron, estos sinvergüenza, que traen otra doctrina. Entonces, ¿qué es lo que dice acá el apóstol Juan a los hermanos? Les dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. O sea, todas estas virtudes vienen de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. No un carpintero común y corriente, no un gran sabio que vino, sino que Dios mismo entre nosotros. Entonces ahí le está pegando un palo a esta gente, ¿no es cierto?, que no creía en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en verdad y en amor. O sea, todas estas bendiciones se viven en verdad y en amor. Todo lo de Dios se vive en verdad y en amor. Se vive, hermanos, Cristo en nosotros. Se vive obedeciendo a su palabra y recíprocamente, como son todas las cartas de Juan, amando al Señor y amando a nuestros hermanos. Todas estas bendiciones se viven de esta manera. Ahora, vayamos por favor rápidamente al versículo 4. Y dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, recordemos que Juan estaba enfrentando no solamente en alguna iglesia, en toda la iglesia del Asia. Ahora está con este problema en la localidad de Éfeso. Hermano, está enfrentando estos sinsabores de esta gente que está atacando la iglesia. Pero en medio de los problemas, en medio de la tristeza del apóstol Juan, aparece aquí un motivo de gozo y era la fe de los creyentes. Hermano, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Trae regocijo, trae gozo, aún en medio de los problemas, de las dificultades, cuando nos miramos entre nosotros y vemos la fe, hermano. Y vemos el amor, el servicio, la devoción, la entrega por las cosas del Señor. No la apatía, hermano. Porque eso no trae alegría, no trae gozo, al contrario. Trae desazón, trae tristeza. Pero acá el apóstol dice, mucho me regocijé. Esta gente está trayendo problemas a la iglesia, pero mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Bueno, da la impresión que otros no andaban en la verdad. Eso eran los falsos maestros. Pero por lo menos los hermanos de la iglesia que él está dirigiendo la carta, aquí en particular,
ellos andaban en la verdad, estaban en el Señor Jesucristo. Y le dice luego, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿ah? Del mandamiento. El mandamiento de andar, el Señor nos ordena andar en la verdad de Él, nos ordena andar en su amor, son los mandamientos básicos que nos entrega la palabra del Señor. Entonces me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué grato, hermano, cuando nuestro Dios ve la obediencia de sus hijos. Entonces Él dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, o sea, que teníamos que tener una vida consecuente con lo que Dios establece en su palabra. Entonces estamos obedeciendo, le dice, al mandamiento que recibimos del Padre. Y luego dice, y ahora te ruego, señora, ahora te ruego, iglesia, como no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos uno a otro. ¿Ah? Esto los hermanos lo sabían desde el principio de su vida cristiana, conocieron el amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo, y ahora también conocieron el amor fraternal entre los hermanos, pero como el diablo es experto en atacar lo que bendice la iglesia al Señor, hay que recordarlo una y mil veces, hermano. Una y mil veces. Y en la medida que se habla esto, parece que Satanás, el diablo, más viene a socavar esta área. Pero el apóstol Juan está consciente y el Espíritu Santo tiene que nuevamente decir, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No hay otra alternativa. Es un mandamiento que no es nuevo, es antiguo, partió con Moisés, pero se valorizó más con la esencia, con la práctica, con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y dice que nos amemos unos a otros. Y el último versículo dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, el andar en la verdad, el andar en nuestro Señor Jesucristo, recuerde, la verdad, nuestro Señor Jesucristo, la verdad, la palabra del Señor, hace que nosotros andemos en los mandamientos del Señor. Y andar en los mandamientos del Señor es andar en amor, hermano. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cómo nos conocerá el mundo, hermano? ¿Cómo nos conoce el mundo? ¿Cuál es la manera que ellos nos pueden distinguir? No, ahí va el canuto. ¿Por eso nos distinguen? No, mire, como se visten, ahí van los canutos. Bueno, hay algunos hermanos que se notan que son hermanos porque van vestidos de una manera. Está muy bien eso. Sin embargo, hermano, el mundo nos conoce porque ven el amor entre nosotros. En esto conocerán que son mis hijos, cuando ellos ven que nos amamos unos a otros. Entonces, este es el mandamiento que se reitera acá en la palabra del Señor y que engloba la exhortación al amor que finalmente está dando acá el apóstol Juan. No podemos amar de verdad en el sentido divino si no estamos andando en obediencia y no estamos en la verdad de Dios. Si no andamos en la obediencia, por eso habla de mandamiento, habla de obedecer aquello, ¿no es cierto? Ahora, cuando andamos en obediencia al Señor y la verdad de Dios, que Cristo mora en nosotros, amamos. Amamos a nuestro hermano, y no solamente le amamos como Julio,
sino que también servimos a nuestros hermanos. El discipulado del miércoles dejaba todo offside, no dejaba todo offside. En una de las preguntas, ¿en qué sirvo en la iglesia? Contéstela usted en la casa mejor. Es el amor, pues, hermano. Imagínense, Juan, no se podía ni los huesitos, hermano. El apóstol Juan no se podía ni los huesitos, porque era anciano, hermano. Sin embargo, a esa edad estaba sirviendo a la iglesia del Señor porque había un amor entrañable sobre la iglesia. Y no solamente porque estaba ese amor, sino que fundamentalmente porque la verdad estaba en él. Que la verdad del Señor esté con nosotros. Amén. Amén. Que Cristo en plenitud esté reinando en nuestros corazones de tal manera que esta realidad que nos dice la Escritura, especialmente el versículo 3, hermano, traiga un tremendo consuelo a nuestra vida. ¿Ah? Hermano, cuando el Señor nos dice con su palabra, bueno, no crea que voy a predicar porque ya estamos acá terminando, pero cuando nos dice aquí la palabra del Señor, esta afirmación llena de confianza. ¿Por qué no se colocan bien? Mire que no quiero ya cansarle un poco más. Esta afirmación llena de confianza la vamos a repetir, porque queremos irnos con ella en nuestros corazones para ver lo que sucede cuando Cristo vive en nosotros. Diga conmigo, será con nosotros, la gracia, la misericordia, y la paz. De nuevo, será con nosotros, la gracia, la misericordia, y la paz. ¿Qué más necesitamos? Plata, pastor, yo necesito plata. Pero si tú tienes la gracia del Señor, te da inteligencia. Te da inteligencia. Y lo que otro gasta no sé cuánta plata, a ti el Señor te da la inteligencia para que no sea en ti. Necesitamos, y es con nosotros la gracia, misericordia y paz. No sé si hay una palabra de gratitud. No sé si hay una palabra de gratitud. Si hay una palabra de gratitud, es el momento, hermano. Es el momento para que nos llenemos de gratitud al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, eterno Rey de la gloria. Gracias, Señor, por esta carta, este nuevo libro que tú nos estás dando. Un libro pequeñísimo en la Escritura, pero no porque sea pequeño, es un libro irrelevante, todo lo contrario, porque viene a reafirmar lo que la cristiandad muchas veces vivimos. La invasión de gente que quiere desacreditar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si le fuera posible, también trastornar nuestra fe. Sin embargo, cada día tú nos estás enseñando que nuestra fe es extraordinaria, porque ha venido desde Cristo, que se implantó dentro de nuestros corazones para que nosotros tengamos una vida victoriosa en ti y para que tengamos, será con nosotros el favor tuyo, la misericordia y la paz. En medio de las miserias, en medio de nuestras miserias diarias que tenemos que enfrentar, tú pasas esas miserias por tu corazón. Qué tremendo, qué maravilla. Señor, digno eres de gloria, digno eres de alabanza, Señor. Ese corazón precioso tuyo, Señor, que tiene misericordia, que nos mira con misericordia.
cuando vamos pasando por todas estas situaciones tan difíciles de nuestra vida. Oh Dios de los cielos, gracias, gracias por haber aparecido en nuestros corazones, gracias, Señor, por tenernos como hijos, Señor, que podamos responder con gratitud, con pasión, con denuedo, con entrega a las cosas tuyas. Vivir, Señor, amándote, amando a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos, viendo cómo podemos tender ese brazo que se extiende también en favor de ellos para el servicio, porque ahí estaríamos demostrando nuestro amor hacia ellos. Gracias, nuestro Padre Celestial, gracias. Bendice tu palabra en nuestro medio, grábala en nuestros corazones y síganos predicando en todo momento, y que esta palabra traiga mucha bendición a todos los congregados. Gracias, nuestro Padre, gracias. Y todo esto es a causa de la verdad que está en nosotros. Todo esto es a causa de la verdad que está en nosotros. Oh Dios eterno, bendito eres por la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos en esta hora. Señor, te bendecimos. Queremos que nuestro corazón siempre esté doblado delante de tu presencia. Señor, múdanos, cámbianos, transforma nuestra vida cada día, Señor, más, para parecernos más a ti, parecernos más a ti, Señor, en obediencia también a tus mandamientos, en obediencia a tu palabra, Señor, porque esto va a traer estos resultados tan preciosos que nos ha dicho tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Rogamos tu bendición sobre toda la iglesia presente en esta hora. Que tú sigas, Señor, moviéndote en nuestras vidas. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.